Nunca imaginé estar tan lejos de casa, al mando de una nave científica que se adentraba en lo desconocido. A bordo de la Evolutis Innominata, una maravilla tecnológica diseñada para explorar los confines más remotos del espacio, cada panel y cada corredor destellaban con la eficiencia de sistemas biónicos, manteniéndonos con vida en este abismo helado. Pero lo que dominaba a la tripulación no era el confort, sino una inquietud difícil de ignorar. Desde que captamos esa señal de radio proveniente de Neurocar IV, un planeta remoto, algo simplemente no cuadraba. El sonido era distinto a todo lo que habíamos registrado antes. No era solo una transmisión. Había una melodía perturbadora, una secuencia que parecía golpear nuestro interior de forma casi tangible. La primera vez que la escuché, sentado en la sala de mando, sentí algo imposible de describir, como si esas notas llevaran un propósito, un mensaje directo para nosotros. La doctora Loretta Ansúrez, nuestra científica principal, estaba fascinada. Apenas escuchó la señal ya hablaba de premios y descubrimientos históricos, incluso antes de que pudiéramos pisar el planeta. Yo, en cambio, no podía sacudirme de encima una sensación creciente de desasosiego. La tripulación estaba dividida. Loretta no cesaba de estudiar el patrón de las ondas sonoras, asegurando que era imposible que fueran de origen natural. «Si esto no es obra de una forma de vida inteligente, coronel, ¿qué más podría ser?», preguntó ajustando los instrumentos por enésima vez esa mañana. Heinrich Wöhler, nuestro ingeniero, solo negó con la cabeza escéptico. «Sea lo que sea, estamos yendo directo a la boca del lobo», murmuró, mientras revisaba los sistemas biónicos de la nave. Entendía el escepticismo de Wöhler, pero el entusiasmo de Loretta era contagioso para algunos. América Santibáñez, mi primera oficial, intentaba mantener el orden mientras las discusiones se encendían entre la tripulación. Práctica y resoluta, era una líder nata, pero las miradas que me dirigía dejaban claro que tampoco estaba completamente segura de que deberíamos estar allí. Por otro lado, Rüdiger Falken, nuestro jefe de seguridad, reforzaba las revisiones de armamento con su habitual expresión imperturbable. «Prefiero estar listo que ser sorprendido», decía mientras inspeccionaba cada pieza de su arsenal. Neurocar IV no era ni de lejos un lugar acogedor. Desde el panel de observación, todo lo que veíamos era una superficie árida, cubierta por una densa niebla que tragaba la luz del sol. Pero lo que más llamaba nuestra atención eran los cráteres gigantes dispersos por la superficie, emitiendo una luz pulsante y vibrando en una frecuencia que podía sentirse incluso a través del casco de la nave. Era como si el planeta respirara. Loretta lo describió como un misterio digno de resolverse. Para mí, era más bien una invitación que debimos haber rechazado. El descenso fue tranquilo, pero el silencio en la cabina pesaba como una losa. Todos estaban absortos en sus pensamientos, intentando prepararse para lo desconocido. Mientras ajustábamos los trajes para enfrentar la atmósfera hostil, noté que nadie miraba directamente las pantallas, donde los cráteres brillaban con intensidad. «Hay algo extraño en este lugar», dijo Garrido, nuestro médico, mientras verificaba los niveles de oxígeno en los trajes. «El aire no es solo tóxico, es otra cosa». Loretta desechó sus preocupaciones con un gesto de la mano. «Estamos protegidos. Esto es ciencia en su forma más pura. Venimos a aprender, no a temer». Pero la expresión de Garrido contaba otra historia. Era un hombre curtido en situaciones extremas, pero el brillo en sus ojos reflejaba algo más profundo que simple ansiedad. Cuando finalmente aterrizamos, la nave emitió un leve temblor, como si dudara en tocar el suelo de Neurocar IV. El estruendo de los sistemas ajustando la presión llenó la cabina, pero fue el silencio absoluto que le siguió lo que realmente me inquietó. No había viento ni ecos. Solo el sonido amortiguado de la respiración de la tripulación. «Ya estamos aquí», dije, más para mí mismo que para ellos. El visor del casco proyectaba un paisaje de rocas escarpadas, una vegetación que brillaba con el mismo fulgor que los cráteres y una niebla asfixiante que reducía nuestra visión a escasos metros. «Permanezcan juntos», ordené, sintiendo como el peso de la responsabilidad se hacía más grande. La caminata inicial fue lenta. Cada paso resonaba como un tambor distante en la superficie, a pesar de que los trajes estaban diseñados para absorber impactos. Wöhler lideraba el grupo, verificando las lecturas de los escáneres, mientras Loretta no podía contener su emoción. «Miren esto», dijo señalando una formación de cristales luminiscentes que crecían en espiral alrededor de uno de los cráteres. «Esto no puede ser natural. Algo o alguien está detrás de esto». Santibáñez, a mi lado, inspeccionaba los alrededores con el arma lista. «Quien quiera que sea no parece amigable», murmuró solo para mí.
Intenté ignorar el nudo en mi estómago, pero no pude evitar mirar por encima del hombro una y otra vez. De repente, Falken levantó el puño indicándonos que nos detuviéramos. Sus ojos estaban fijos en algo que no alcanzábamos a ver a través de la niebla. «Movimiento», dijo, apenas audible a través del comunicador. Todos nos quedamos inmóviles. Mis manos se dirigieron instintivamente al arma. Entonces lo escuché. Un sonido lejano, como un susurro que surgía de los bordes del cráter más cercano. Miré a Loretta esperando alguna explicación, pero su rostro reflejaba una mezcla de fascinación y terror. «Proviene de las vibraciones», susurró con la voz entrecortada. «Es como una respuesta». No había entrenamiento que pudiera prepararnos para algo así. Mientras avanzábamos lentamente hacia el cráter, una idea empezó a tomar forma en mi mente, imposible de ignorar. Ese planeta no solo nos estaba esperando, sabía que estábamos allí. La luz pulsante de los cráteres parecía intensificarse a medida que nos acercábamos, como si reaccionara a nuestra presencia. La tensión en el equipo era casi palpable. Yo caminaba en la retaguardia, atento a cada sombra en la niebla. No había viento, pero algo invisible parecía alterar el aire, como si estuviéramos siendo vigilados. Al llegar al borde de uno de los cráteres más grandes, Böhler encendió su escáner portátil, que se apagó casi de inmediato. «Esto no es normal», murmuró, ajustando los controles con movimientos nerviosos. Antes de que pudiera decir algo más, Loretta se arrodilló junto a una formación cristalina. «Miren esto», dijo, con los ojos llenos de asombro. «Parece que ha crecido alrededor de algo». Al examinar los cristales entendimos lo que quería decir. Había fragmentos de metal incrustados en las estructuras, cubiertos de sedimentos antiguos. Böhler, con el ceño fruncido, extrajo una muestra con extremo cuidado. «Esto es humano», dijo, sosteniendo un trozo corroído de una placa metálica. Grabado en ella, aún visible, estaba el símbolo de una misión de la Tierra. Sentí que el estómago me daba un vuelco. Era imposible. La última expedición registrada a esta parte de la galaxia había ocurrido hacía más de 800 años. ¿Cómo podía algo así estar allí, enterrado en las profundidades de este paisaje alienígena? Santibáñez, inquieta, mantenía el rifle alzado, escaneando el vacío con la mirada. «Lo que sea que pasó aquí, no fue pacífico», dijo, señalando las marcas en el suelo cerca del cráter. Surcos profundos, como si algo pesado hubiera sido arrastrado hacia adentro. La idea de que humanos hubieran vivido o muerto aquí era insoportable. El coronel en mí luchaba por mantener el control, pero cada decisión llevaba el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. «Avancen con precaución», ordené, intentando que mi voz sonara firme. Y entonces los vimos por primera vez. Al principio pensé que eran sombras proyectadas por la luz irregular de los cráteres, formas vagamente humanas que se movían en la niebla. Pero luego salieron a la luz. Sus cuerpos deformados, cubiertos de una piel que pulsaba al mismo ritmo que las luces de los cráteres. Siluetas reconocibles pero grotescamente distorsionadas. Extremidades alargadas, cabezas desproporcionadas y ojos brillantes que nos miraban con una intensidad depredadora. «¡Contacto!», gritó Falken levantando su arma, pero levanté la mano para detenerlo. «Esperen», ordené con firmeza, aunque el caos en mi interior era incontenible. Los transformados se detuvieron a pocos metros de nosotros, observándonos en silencio. Sus expresiones eran inescrutables, pero no transmitían pura hostilidad. Había algo calculado en ellos. Uno, más alto y menos desfigurado que los demás, dio un paso al frente. Cuando habló, su voz era áspera, como si cada palabra se extrajera con esfuerzo. «Ustedes, intrusos, templos, sagrados». Loretta, fascinada incluso en medio del peligro, dio un paso adelante ignorando mis protestas. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó con una mezcla de temor y emoción en la voz. El transformado inclinó la cabeza, como si intentara procesar la pregunta. «Fuimos humanos, ahora elegidos». La palabra resonó en mi mente, cargada de un significado que no podía comprender del todo. Había algo profundamente perturbador en la forma en que lo decía, como si hablara de los cráteres como algo más que formaciones naturales. La tensión aumentaba con cada segundo que pasaba. «Retrocedan», ordené en voz baja al equipo. Pero antes de que pudiéramos movernos, otro de los transformados señaló el brazo descubierto de Garrido, donde una pequeña herida estaba cubierta por una extraña capa de piel luminosa. «Tú empiezas a cambiar», dijo con lo que parecía ser una sonrisa deformada.
Garrido miró su brazo y retrocedió horrorizado. «Esto es imposible», murmuró, frotando su piel con desesperación. Loretta ya estaba a su lado, examinando la lesión con una precisión casi obsesiva. «Las células están reaccionando de manera anómala», dijo, con una voz que fluctuaba entre fascinación y temor. «Es como si algo en este ambiente estuviera reescribiendo su ADN». El pánico se extendió por el equipo como un reguero de pólvora. «Esto no es un regalo», gruñó Falken, apuntando su rifle hacia los transformados. «Es una maldición». El líder transformado permaneció impasible. «Kael Tara nos otorga evolución. Ustedes resisten. Pero pronto lo entenderán». Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Ese nombre, Kael Tara, parecía tener vida propia, cargado de un peso indescriptible. Loretta lo murmuraba en voz baja, como si fuera un mantra. «Kael Tara», susurró. «Si esto es real, si es una entidad capaz de alterar la biología humana». «Loretta, este no es momento para teorías», la interrumpí, más brusco de lo que pretendía. Garrido respiraba agitadamente, mientras el sudor le corría por la frente. Seguía frotando la lesión que, para nuestro horror, parecía expandirse. La situación estaba fuera de control. Tomé una decisión difícil, aunque sabía que algunos podrían interpretarlo como un acto de cobardía. «Nos vamos», dije, intentando sonar firme, aunque sentía el peso del miedo en mi pecho. Mientras retrocedíamos, los transformados no nos siguieron. Permanecieron allí, inmóviles, observándonos. Sus miradas transmitían algo que no entendimos en ese momento. Una certeza inquietante. Era como si supieran que ya habían ganado, aunque nosotros aún no comprendíamos cómo. De regreso a la nave, el silencio era abrumador. Garrido fue aislado en la enfermería, mientras Loretta se sumergía en los datos recopilados, buscando desesperadamente respuestas. Pero había una verdad ineludible. El peligro no venía solo de los transformados. Estaba en el propio planeta. Cada respiración, cada paso que dábamos sobre su superficie parecía un riesgo para nuestra existencia. Lo peor, sin embargo, era la sensación de que no solo nos estaban observando, nos estaban poniendo a prueba. Garrido seguía aislado en la enfermería, pero los ojos de todos estaban fijos en los datos proyectados en la pantalla principal. Loretta analizaba las lecturas con una mezcla de asombro y terror. «Su ADN está cambiando», dijo en un susurro, como si temiera dar forma a esa realidad con sus palabras. «Esto no es una infección común. Es como si el código genético estuviera siendo reescrito». La idea de que el planeta pudiera alterar nuestra esencia era insoportable. Pero algo aún más perturbador surgía. Garrido no era el único afectado. A la mañana siguiente, Falken reportó que tenía entumecimiento en una de sus manos. Loretta encontró pequeñas manchas brillantes en su piel. Heinrich, por su parte, se quejaba de dolores de cabeza intensos, algo completamente inusual en él. Incluso yo sentía algo extraño, una leve vibración en el pecho, perfectamente sincronizada con los sonidos del planeta. Ya no podíamos negarlo. Algo nos estaba cambiando. La pregunta era, ¿por qué? ¿Y qué significaba eso para nosotros? Mientras Loretta continuaba obsesionada con sus experimentos, Boiler trajo una nueva preocupación. «Los sistemas de la nave están inestables», dijo, con la mirada fija en su tablet. «Las vibraciones del planeta están interfiriendo con los sistemas biónicos. Si esto sigue así, podríamos perder el control de funciones críticas». La noticia cayó como un mazazo. La nave era nuestra única salida, nuestro único refugio en ese infierno. Sin ella, estábamos condenados. Esa noche, la tensión alcanzó un punto crítico. Los ruidos de la nave se mezclaban con los sonidos del planeta, creando una cacofonía casi orgánica. Mientras intentaba descansar, el sonido se intensificó, como un canto lejano que penetraba mis pensamientos. Lo peor fueron las imágenes. Vi figuras moviéndose en la niebla exterior, sombras que parecían adquirir forma, rostros, incluso gestos. Desperté empapado en sudor frío, convencido de que algo o alguien me observaba. No fui el único. Santibáñez estaba en el pasillo, con la respiración agitada y los ojos desorbitados. «Los vi», dijo señalando hacia la escotilla. No eran solo los transformados, era algo más grande. Su voz temblaba y eso me preocupaba más que sus palabras. Santibáñez no era de las que se asustaban con facilidad. Fuera lo que fuera que había visto, no era una simple alucinación. Al día siguiente las cosas empeoraron. Loretta estaba completamente obsesionada con el canto. «No es solo un sonido», dijo con la voz entrecortada mientras analizaba las vibraciones. «Es un patrón, un lenguaje. Está tratando de comunicarse con nosotros». Antes de que pudiera responder, un grito desgarrador resonó en el pasillo.
Era Falken. Corrí hacia la enfermería, donde lo encontré sujetando a Garrido, que temblaba de forma incontrolable. La piel de Garrido brillaba con intensidad y había algo en sus ojos que ya no era humano. Tomé una decisión. Si queríamos respuestas, tendríamos que enfrentarnos a los transformados, sin importar el costo. Lideramos un pequeño equipo hacia el cráter más grande, donde los transformados parecían reunirse. Nos estaban esperando como si supieran que iríamos. Su líder, el mismo que habíamos visto antes, se acercó a nosotros. «Ustedes quieren entender», dijo como si fuera obvio. «Vengan». Seguimos a los transformados hacia una estructura subterránea esculpida en la roca. El ambiente era asfixiante, iluminado únicamente por plantas bioluminiscentes que pulsaban al mismo ritmo que los sonidos del planeta. En el centro de la caverna, un altar grotesco mostraba restos humanos fusionados con formas alienígenas. Sentí que el estómago se me revolvía, pero Loretta parecía hipnotizada. «Esto es un ritual», susurró. «Se están ofreciendo a algo». Antes de que pudiera reaccionar, 2 transformados agarraron a Heinrich y lo arrastraron hacia el altar. Luchaba, pero parecía que su fuerza se drenaba con cada movimiento. «Deténganse», grité apuntando mi arma hacia el líder. Él solo sonrió. «Es necesario». Heinrich fue obligado a recostarse en el altar. La caverna se llenó de un sonido ensordecedor, como un grito que resonaba en nuestras mentes. La mutación fue rápida. Su cuerpo se contorsionó, sus extremidades se alargaron de maneras imposibles. Su piel comenzó a brillar y luego dejó de luchar. Cuando volvió a mirarnos, sus ojos ya no eran los mismos. Estaba irreconocible, consumido por algo más allá de lo humano. En ese momento supe que lo habíamos perdido. De regreso a la nave nadie podía hablar. Tan pronto como llegamos, las discusiones comenzaron. Santibáñez quería evacuar de inmediato, pero Loretta insistía. «Estamos en el umbral de algo que puede cambiar el futuro de la humanidad», dijo, intentando convencer a todos. Pero nadie quería escucharla, ni siquiera yo. La canción parecía más fuerte, más insistente. Era como si el planeta estuviera vivo, atrayéndonos hacia su centro. Mientras discutíamos nuestro próximo paso, un mensaje comenzó a aparecer en los monitores de la nave, formado por pulsos de luz y sonido. «Kael Tara». Espera. La sangre se me heló. No era solo una entidad distante, era algo consciente, algo que sabía que estábamos allí. El dilema era claro. Quedarnos significaba arriesgar no solo nuestras vidas, sino nuestras almas. Irnos sin respuestas podía condenar a otros a caer en la misma trampa. Miré a mi equipo, cada uno lidiando con sus propios miedos y dudas. La elección no sería fácil, pero algo era seguro. Kael Tara no solo nos estaba observando, nos estaba esperando. La vibración se intensificaba. Era como si el planeta pulsara en sincronía con nuestros propios cuerpos, un ritmo imposible de ignorar, por más que lo intentáramos. El sonido atravesaba mi pecho, resonando en la base del cráneo, una pulsación constante que amenazaba con desestabilizarnos a todos. Heinrich estaba perdido. Garrido también. Pero Loretta seguía insistiendo. «Kael Tara es la clave», decía con los ojos desorbitados fijos en los patrones incomprensibles de luz y sonido en la pantalla. «Si huimos ahora, condenaremos a toda la humanidad a la ignorancia». Había algo mal en ella. No era solo curiosidad científica. Algo más profundo había invadido su mente, algo que ella ni siquiera admitía ante sí misma. «Basta», la interrumpí con firmeza. «No estamos aquí para buscar conocimiento. Estamos aquí para sobrevivir». Incluso al decirlo, sabía que la supervivencia ya no era segura. El planeta nos atraía y resistirse parecía cada vez más imposible. La decisión nos fue impuesta. Las vibraciones se volvieron insoportables, provocando fallos en los sistemas de la nave. Las luces parpadeaban, las alarmas sonaban y el aire se sentía como un peso abrumador. «Los cráteres están cambiando», apuntó Falken con la voz cargada de urgencia. La superficie alrededor de los cráteres se desintegraba, revelando estructuras vastas y complejas enterradas bajo el suelo. Parecían los restos de una ciudad antigua. No había elección: investigar o ser consumidos por la creciente inestabilidad. Descender hacia el núcleo fue como entrar en el corazón de algo vivo. Las paredes pulsaban con un resplandor azulado, una luz que parecía emanar de las mismas rocas. Las vibraciones eran más intensas ahora, casi insoportables. Miré a mi equipo. Falken sostenía su arma con tanta fuerza que sus dedos estaban blancos.
Santibáñez tenía el rostro pálido y los ojos abiertos de par en par. Y Loretta, ella parecía completamente absorta. No había miedo en su mirada, solo una extraña aceptación. Entonces lo vimos. No era Kael Tara en sí mismo, sino una manifestación de su presencia, una forma de energía, un patrón de luz y sonido que desafiaba toda lógica y percepción humana. Era como intentar mirar directamente al sol mientras descifrabas un idioma alienígena. Aquella cosa pulsaba, cambiando de forma y color, y entonces sentí una presencia invadir mi mente. No era agresiva, pero sí indescriptiblemente poderosa, como si estuviera frente a algo infinito, algo más allá de mi comprensión. Loretta dio un paso al frente. «Es hermoso», susurró, y lo decía con una devoción genuina. Lo que sucedió a continuación fue todo menos hermoso. La luz se intensificó, y una onda de energía atravesó la caverna, empujándome hacia atrás. Fue entonces cuando lo escuché. Un grito desgarrador. Era Falken tirado en el suelo, contorsionándose mientras su piel comenzaba a brillar con el mismo patrón pulsante de la luz. En ese momento supe, sin lugar a dudas, que lo habíamos perdido. Antes de que pudiera reaccionar, Loretta avanzó hacia la luz con los brazos extendidos como si buscara algo sagrado. «¡Detente!», grité con desesperación. Pero era como si no pudiera escucharme. Santibáñez intentó detenerla, pero una fuerza invisible la empujó hacia atrás. Loretta tocó la luz y la transformación comenzó. Fue demasiado rápido como para procesarlo. Sus huesos se alargaron, su piel comenzó a emitir un brillo extraño y sus ojos quedaron vacíos, como si todo rastro de humanidad hubiera desaparecido. «¡Nos vamos ahora mismo!», grité, mi voz rompiendo el caos que nos envolvía. Ya no había nada que hacer. Loretta había tomado su decisión al igual que Falken. Santibáñez y yo retrocedimos, corriendo a toda velocidad por el mismo camino por el que habíamos llegado. El planeta parecía desmoronarse a nuestro alrededor, con las vibraciones transformándose en rugidos que sacudían el suelo. La luz nos seguía, viva, como si intentara arrastrarnos de vuelta. Cuando finalmente alcanzamos la nave, ya no éramos los mismos. Santibáñez tenía lágrimas en los ojos, pero su expresión era de puro acero. Yo, en cambio, solo sentía un agotamiento abrumador. Tan pronto como despegamos, comprendí que habíamos dejado algo más que dos compañeros atrás. Habíamos dejado una parte de nosotros mismos, algo que nunca recuperaríamos. Mientras nos alejábamos de Neurocar IV, miré por la ventana. El planeta seguía pulsando, una luz distante en el vacío del espacio. No era solo un lugar, era algo inmenso, algo que nos había marcado para siempre. Kael Tara no había terminado con nosotros. De alguna manera, incluso estando lejos, sabía que nunca estaríamos realmente libres de su influencia. Cuando Neurocar IV desapareció en el horizonte, sentí una mezcla de alivio y vacío. El silencio en la cabina era tan opresivo como las vibraciones que habíamos dejado atrás. Santibáñez estaba sentada a mi lado, con la mirada fija en los monitores, pero su mente parecía estar en otro lugar, tal vez reviviendo cada momento. Yo tampoco podía escapar de ello. Cada imagen, los gritos de Falken, la transformación de Loretta, la luz viva que parecía atravesarnos el alma, estaba grabada en mi mente. Y por más que intentara evitarlo, algo permanecía. Una sensación inquietante que desafiaba toda explicación. La nave no estaba en perfecto estado. Las vibraciones de Neurocar habían dañado los sistemas principales y Böhler ya no estaba para repararlos. El sonido intermitente de las alarmas era un recordatorio cruel de nuestra vulnerabilidad. Aún así, estábamos vivos. Debería ser suficiente, pero no lo era. Santibáñez, siempre fuerte, siempre lógica, rompió el silencio. ¿De verdad crees que escapamos? La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada. No supe qué responder. Bajé la mirada hacia mis manos, buscando respuestas en ellas. Había pequeños cambios en mi piel, casi imperceptibles, pero innegables. Una textura distinta, un indicio de algo que no podía entender. «No lo sé», respondí finalmente con una voz más débil de lo que pretendía. Santibáñez no dijo nada más. Sabía la verdad tanto como yo. La influencia de Kael Tara no se había quedado atrás. En la enfermería, Garrido seguía respirando, pero apenas eso. El brillo en su piel había disminuido, pero no desaparecido. A veces murmuraba cosas, como si hablara con una presencia invisible. Quería aislarlo aún más, pero sabía que era inútil. Lo que estuviera en él también estaba en nosotros. Era solo cuestión de tiempo. La última noche antes de llegar al punto de salto soñé con Kael Tara. Era un sueño, pero se sentía real. Había una sensación de vastedad, como si flotara dentro de algo infinito.
La entidad no se reveló de forma clara, pero estaba allí, en los patrones de luz y sonido, pulsando en un ritmo que ahora me resultaba inquietantemente familiar. Y entonces una sola palabra resonó en mi mente. Continuación. Desperté empapado en sudor frío, con el corazón martilleándome en el pecho. Cuando finalmente alcanzamos la zona segura de comunicación, envié un informe al comando. Hice todo lo posible por omitir detalles que parecían imposibles de explicar, pero dejé claro que Nurocar IV representaba una amenaza que no podía ser ignorada. Aún así, mientras redactaba el informe, sabía que no era suficiente. ¿Cómo describir algo tan vasto, tan incomprensible? Solo podía imaginar lo que harían con la escasa información que proporcioné. Mientras la nave desaceleraba en dirección a una estación orbital, miré hacia el vacío del espacio. Las estrellas brillaban tranquilas y distantes, pero sabía que en algún lugar Kael'thara seguía pulsando. No era una entidad confinada a un planeta. Era algo más grande, algo que ahora formaba parte de nosotros. Santibáñez puso una mano en mi hombro, y por un breve momento sentí que no estaba completamente solo. Pero el peso de lo que cargábamos era nuestro para soportar. Y en el fondo lo sabía. No seríamos los últimos en enfrentarlo.